Ahora mismo te exfiltran los datos y después te los cifran. En el caso de que tú no pagues para recuperar tus datos, pues bueno, aprovechan para liberarlos en ciertos foros de la Deep Web, Dark Web. Creo que las empresas han quedado un poco sorprendidas del efecto de la inteligencia artificial y cómo nos puede acelerar nuestro trabajo. No es correcto utilizar la inteligencia artificial para eso. La idea de tener España y Colombia es para facilitar, por ejemplo, una respuesta 24/7. Pues incorporan la seguridad, pero de manera forzada, porque si no pones eso, si no pones la seguridad, es que no vas a poder salir a producción. Y cualquiera buscando las N puertas que hay, puede gozar del beneficio de una carrera profesional que tiene mucha salida, ¿no? Bien, nuevo episodio de un podcast seguro. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar hoy aquí y por fin me estreno en el podcast presencial, la verdad, que un invitado bastante interesante. Y tanto, y tanto. Bueno, tenemos aquí a Manuel Castillo, más de 20 años de experiencia, director del Global SOC de Inetum. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y bienvenido aquí a un podcast seguro. Gracias, Marc. Gracias, Joaquín. Muy, muy agradecido por la invitación. Estamos muy bien. Contento de estar acá con vosotros, la verdad. He seguido mucho el programa, los podcasts. Y pues bueno, vamos a darle caña. Sí, bueno, lo que nos comentaste, ¿no? De que al fin y al cabo, pues hemos traído ya a este podcast viejos amigos tuyos y demás, así que bueno, Correcto. seguimos ahí con la línea. Y bueno, para los que no te conozcan, Manuel, ¿quién es Manuel Castillo? Vale. Bueno, Manuel Castillo es un consultor de riesgos tecnológicos y ciberseguridad, ¿vale? Así me considero. Y que, bueno, que ha transitado una carrera profesional con distintos gorros, distintas etapas de su vida. Y hoy por hoy estoy trabajando en Inetum como el director del SOC Global, donde mis responsabilidades son dos muy concretas, ¿no? Ujú. Ayudar al equipo comercial y de preventa a impulsar toda la actividad económica del departamento, ¿vale? Y al departamento como tal, de las operaciones del SOC, pues bueno, a dar el mejor servicio posible. Ese es un poco, por resumir mucho, el rol y la responsabilidad que tengo. Y tenéis, o sea, ¿el SOC está ubicado todos los perfiles en el mismo sitio o al ser global, digamos, tenéis a personas en distintas regiones? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, la primera parte de la respuesta es sí, estamos ubicados en varias localizaciones, principalmente estamos en España y tenemos presencialidad offshoring en Colombia, Ujú. ¿de acuerdo? Esto como parte de la estrategia de globalización y de extensión de los servicios profesionales. Sin embargo, bueno, creo que muchas empresas en España, ¿ok? Y en el resto del mundo, a raíz de la situación del COVID-19, pues dieron pasos importantes en un poco segregar o dejar de concentrar las operaciones en una única sala, un único sitio. Entonces en España Globalizar tenemos, todo. El teletrabajo. sí, el teletrabajo, por Sí, supuesto. claro, claro. Tal cual. O sea, tenemos Sí. 3 oficinas acá en España y una en Colombia y muy contentos. La idea de tener España y Colombia es para facilitar, por ejemplo, una respuesta 24/7. Principalmente sí, pero hay otros elementos adicionales a ello, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, piensa, hay clientes que tenemos que dar un servicio en 24/7, pero circunscrito a todo lo que es el ámbito GDPR y que de repente en el momento de la negociación no nos han autorizado a que podamos externalizar fuera de este perímetro lógico y físico o regulatorio la operación. Pues bueno, somos autónomos y somos capaces de dar el servicio 24/7 desde entornos GDPR sin problema. En cambio, utilizamos toda la parte de offshoring, básicamente, primero, para extender nuestros servicios a otros entornos de negocio, ¿vale? Otras regiones, pero además, para aquellos clientes en donde no tenemos esta restricción, o más bien tenemos la concesión de los derechos como subencargados de procesar sus datos fuera del entorno GDPR, pues podemos, en este caso, contribuir ya con, primero, calidad de servicio, por el tema de que, Mm. obviamente, reduces mucho el attrition de tu equipo, eh, puedes dar mayor calidad de vida en cuanto al ámbito laboral, porque trabaja directamente siempre en horario de oficina, y hay toda una serie de beneficios bueno, que
se ven allí, ¿no? A nivel empresarial y que son muy potentes. Sí, yo creo que al final la parte de eso, de tener un SOC bueno, que al final tener un SOC multidisciplinar, ¿no? Al final de diferentes países, no puede llevar al cliente, ¿no? A atender bueno, a atender al cliente, ¿no? De manera mejor, ¿no? Y en ese aspecto te quería preguntar, eh, eso de la forma de integrar varios SOC, ¿vale? ¿Cómo lo haces para no perder esa calidad, ¿no? De diferentes clientes y diferentes perfiles al final, ¿no? Cada cliente tiene sus ventajas, ¿no? Sus inconvenientes en ese aspecto. ¿Cómo lo hacéis? Vale, bueno, pregunta interesante. Sin embargo, creo que esto depende o está fundamentado, yo creo que al 100% en la definición de tus procesos, ¿de acuerdo? Con base en una estrategia que tengas, pero que esos procesos si los defines y los llevas a cabo y los mejoras, los industrializas también y los mides, pues eres capaz de poder dar a trazo grueso servicios potentes, ¿vale? Sin necesidad de hacer un tailoring muy importante y que están basados también en mejores prácticas y todo esto, pero también te da la capacidad de poder hacer también cosas un poco tailoring, ¿no? Y que te puedas adaptar a clientes, a requerimientos específicos. Centrándonos un poco en lo que has dicho, también el trabajar con equipos ubicados físicamente en otros lugares, cómo garantizar estas sinergias y todo eso. Bueno, hay muchas técnicas o herramientas o planes de acción que ponemos en práctica. Una de ellas es, bueno, pues segregar los servicios por unidades y estas unidades tienen pues sus líderes que acompañan a la definición de la estrategia de formación, de, mm, del plan y del desarrollo profesional de los chicos, chicas y chicos que pertenecen al equipo. Entonces, un poco con ese tipo de estrategias más actividades extramuros que muchas no pueden ser, se limitan a una llamada de Teams, ¿vale? Sí, Claro. ¿De acuerdo? hacer esa Pero, confianza, digamos, entre... pero creas esa confianza y creas, estrechas esos lazos, ¿ok? O esa distancia y al final tienes un equipo que está súper comprometido, ¿eh? ¿Verdad? Con tema unidades, ¿a qué te refieres? ¿A los N1, N2 o los segregáis incluso por quizás sectores? No, O sea, cuando hablaba de unidades es visión portfolio, ¿vale? Si pensamos en el portfolio de servicios que tienes, ese sí, portfolio tienes, bueno, en el caso de Inetum y como muchísimas empresas de consultoría también, nosotros en nuestro caso tenemos toda la parte de los servicios gestionados de SOC organizados por lo que llamaríamos Blue Team, ¿de acuerdo? Y un equipo de Security Operations, ¿de acuerdo? El equipo de Blue Team se encarga de todo lo relacionado a gestión de incidentes y el Security Operation, bueno, pues gestión de plataformas, mantenimiento, evolución y todo esto. Entonces, dentro de cada uno de estos dos grandes Sí, pilares están nuestras unidades de servicio. Incident Response, Forensic, Threat Intelligence, entiendo. Vulnerability Management, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uy, Entonces, todas estas unidades son las que tienen sus líderes, creamos estos grupos de trabajo, sesiones, etcétera. no, al final la unión hace la fuerza al final en ese aspecto. O sea que... Tal cual. Y sobre el tema de también centrarnos en la parte del SOC, en caso de un incidente serio, Sí. ¿qué, qué tres decisiones hace un SOC, ¿no? Para pasar de ser un SOC bueno a uno excelente? Mm, Sí, bueno, mira, un SOC bueno y un SOC excelente, eh, eh, los puedes observar o los puedes mm, medir o lo puedes percibir de dos formas. Primero, el SOC bueno te podrá dar una respuesta solvente, técnicamente hablando, en una circunstancia o en una situación en particular, un incidente. Vamos. No, no obstante, un SOC excelente es aquel que no solamente te da la respuesta técnica correcta o apropiada, sino que previamente ha hecho otros deberes, como por ejemplo trazar una estrategia, tener documentación de procesos, que, insisto, creo que mi vena más de consultor y no o sea, tanto, unos pero playbooks muy vuelve a detalladitos. salir, exacto, tienes documentado tus playbooks, tienes una estructura, un plan de mediaciones. carrera, tienes un plan de formación, tienes toda una serie de acciones en paralelo que cuando llegas a la hora de un incidente, pues más que mm, Sí, pensar, lo que tienes que hacer es simplemente reproducir aquello para lo cual te preparaste.
Y entonces eso es un SOC excelente. Ahí lo ves. ¿Hacéis alguna especie de entrenamiento para los del SOC, tipo de forma encubierta para entrenarlos en caso que haya un incidente real, que ya hayan sido, pues bueno, eso, ¿no? Entrenados y de esta manera a la hora de jugar el partido ya vayan, Como pues, más calentitos. simulaciones, digamos. Simulación. Sí, Simulaciones. sí. Hay unas que sabemos cuando las hacemos, evidentemente, desde el equipo de dirección, todo el equipo, por ejemplo, mi responsable, y con nuestros equipos de hacking, ¿de acuerdo? Que tienen subservicios de red teaming, etcétera. Ellos nos lo realizan. Hay unos que nosotros somos conscientes cuando están ocurriendo, otras veces que no. Mm. Pero también estamos acostumbrados a recibirlo por parte de clientes Claro. y somos informados posteriormente. Entonces, al final tenemos una Pues- conciencia plena de que estamos como que en una situación de bajo ataque pleno en todo momento. Sí, sí, eso es verdad, porque a veces cuando he estado, yo qué Sí, sé, gestionando pentes o demás en un cliente, dicen, oye, no avisas al SOC a ver si lo detectan, ¿no? Sí, normalmente al final mide su efectividad, ¿no? Si es efectivo o no el SOC, si ha sido capaz de detectarlo y sobre todo ha hecho una actuación, ¿no? Porque al final, si mal lo ha detectado pero no ha aislado el usuario o aislado el equipo, ¿no? Bueno, Ahí está, ¿no? Ahí está la diferencia un poco también entre el SOC bueno, ¿no? Y el excelente de actuar, ¿no? De claro. hacer acción y tener todo procedimentado, digamos, con el cliente, que también eso es clave, ¿no? O sea, no es lo mismo bloquear un endpoint que un servidor, ¿no? Una D. No, Totalmente. en lo absoluto. Eso, Puedes crear un gran problema y no solamente se mide si hemos o no hecho la actividad esperada, sino también las métricas. Los clientes normalmente reciben sus informes de servicio mensuales o van midiéndolo con las weekly calls y todo esto, pero un poco también con estos ejercicios, al margen de que los informes de servicio se lo dicen, si vamos bien o si vamos mal, Ujú. ¿de acuerdo? Pues también prueban ese tipo de cosas. Oye, para este incidente que yo te medí, pues Ujú. reaccionaste con una desviación de tantos minutos respecto al el time to triage, time to response, etcétera, Sí. etcétera. Hemos visto que publicáis informes de lo que es de los threat landscape, ¿vale? Y hemos visto que el titular que aparece es ransomware sube. En ese aspecto, cuando detectas este tipo de titular, ¿qué cambia realmente en mañana en detección, respuesta, a nivel de dirección, a nivel de configuración? Que cuando recibes estos titulares, ¿qué haces en tu SOC en este caso, en vuestro SOC? Vale. Mira, un informe ya no solamente para nosotros. Yo voy a dar mi visión muy desde el ámbito personal y profesional, evidentemente, acerca de qué es lo que debe hacer un profesional en el ámbito de la ciberseguridad, bueno, se nutre de este tipo de artículos, ¿de acuerdo? Y cómo lo pone en valor para poder proteger los intereses de la organización para la cual trabaje, ¿no? Entonces, si tú ves en el caso, bueno, de lo que has comentado, el ransomware sube, tienes que implementar medidas de detección y de respuesta, evidentemente, pero que sean de impacto rápido, tangible, sobre todo por aquello de no crear un poco el concepto este de elefantes blancos, ¿no? De cosas que al final, sí, bueno, creas toda una estructura o un montón de procesos, pero que no te dan nada. Entonces, a nivel de detección, si tú ves que el ransomware está subiendo, a ver, yo empezaría por ejemplo, implementar eh, acciones concretas que te permitan mapear los TTPs Lo dejan. Sí. de ese ransomware en la configuración de tus sistemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este último trimestre ha ocurrido que estos TTPs relacionados con ransomware son los que más están sonando por una campaña de no sé qué que está ocurriendo en tal sector industrial o en tal región de la Tierra, pues tú dices, vale, vamos a cogerlos, vamos a volcarlos en nuestras herramientas de detección, si no es que los tenías, ¿vale? Pero además voy a hacer foco en ellos. Y de esa manera lo que buscas es intentar poner foco sobre eso sin descuidar lo que ya tienes montado, lo que ya tienes configurado. Por ejemplo, ¿qué más debes hacer en el ámbito de detección? Reconfigurar tu mapa de calor del Mitre Framework, Sí. de manera tal de que puedas calibrar lo que ya tenías como tu baseline de detección junto con nuevas olas de campañas. Y de esa manera, sí, es una visión reactiva, ¿de acuerdo?
porque la proactiva ya la defines con la estrategia, pero esta es reactiva y en teoría también contribuye, ¿no?, con la reducción del riesgo. Eso en cuanto a las capacidades de detección o acciones de detección tempranas que puedes hacer. Eh, para cosas más ya de la respuesta, pues, por ejemplo, si tú tienes tus procesos, herramientas, equipo formados y todos engrasados trabajando, podrías, por ejemplo, para escenarios de contingencia muy concretos, accionar medidas del tipo, estamos bajo una situación especial, vamos a reforzar que el equipo de ya ni siquiera los niveles uno, para aquel SOC que los tenga, ¿vale? Nosotros particularmente en Netun ya el nivel uno no existe porque contamos con mucha contextualización, automatización, etcétera, pero los niveles 2 y los niveles 3 los enfocas a trabajar de manera proactiva específicamente para esas campañas. Como que sí, incrementas el nivel de riesgo y eso hace que tengan que acortar la ventana de exposición al riesgo y estar más con ojo avisor. Bueno, sí, Mm. con una mayor concentración sobre esos eventos. De esta manera tienes los dos enfoques, detección y respuesta, activados hasta que decidas desmontar ese momento, ¿no? Esa pequeña task force que has montado del ransomware ha subido, básicamente. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Marc, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además, algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. ¿Y seguís detectando, digamos, de que el ransomware normalmente acaba explotando, vamos a decir, en horas intempestivas, lo típico del fin de semana, porque, bueno, están menos atentos o demás? Pero ahora leí hace no demasiado de que quizás un ataque tardaba, me lo invento, 3, 4 días, ahora se explota en 45 minutos. Entonces entiendo yo que la capacidad del SOC debe de ser mucho más rápida que antes. A la hora de detectar el evento, aislarlo, mitigarlo, contenerlo. Sí, tal cual como dices, Marc. Allí el SOC tiene que estar muy atento, evidentemente, por el hecho de que ya podríamos añadir elementos como la inteligencia artificial, ¿no? Que está ayudando a los actores de amenaza, a los malos, prácticamente, a acelerar la creación, producción de elementos o artefactos que dirigen un tipo de acción, ¿no? Ransomware, phishing, lo que sea. Y de esa manera, evidentemente, el SOC tiene que estar más obligado ahora
a incorporar capacidades de automatización. Ya no hablemos de incorporar inteligencia artificial, que sí, pero principalmente hablemos de la automatización. Entonces, esto es una capacidad que si tú la implementas, pues contribuyes a adaptarte a tu threat landscape, que está no corriendo, va en moto, ¿de acuerdo? Y tú tienes que tratar de ir un poco a la misma velocidad. Por eso eh, tú tienes que desplegar estas capacidades, ¿vale? Por ejemplo, hay una cosa quizás que me viene a la mente ligado con la pregunta anterior. En el caso de la detección, mm, por aquello del ransomware, puedes hacer foco o incrementar cuando haces esta campaña de foco de vamos a ver cómo este ransomware, esta técnica específica está incrementándose. Bueno, pues puedes desplegar medidas de si estamos experimentando más eventos, ¿ok? Por dar un ejemplo, más eventos de actividades en file server donde se pueden estar ocurriendo acciones de cifrado, por Ujú. ejemplo, y que es el Ok, típico síntoma que puedes identificar cuando un ransomware empieza a ocurrir. Entonces, fíjate que el rango de acciones que tienes para intentar monitorizar proactivamente es bastante grande y puedes crear medidas específicas para eso. Eso está bien. Y una de los casos de uso que veo más en empresas y que les preocupa muchísimo es la exfiltración de datos, ¿no? Que además también puede estar ligado con el ransomware, ¿no? Porque ahora mismo te exfiltran los datos y después te los cifran. En el caso de que tú no pagues para recuperar tus datos, pues bueno, aprovechan para liberarlos en ciertos foros de la Deep Web, Dark Web, se hace, pero igualmente para insiders, gente que se va a ir de la empresa, saca información confidencial, ¿es un tipo de tipología de servicio a monitorear que os pide bastante los clientes? El mercado hoy por hoy pide muchísimos servicios en este aspecto, ¿vale? Podemos resumirlo en la capacidad de filtración de datos o Data Leak Prevention, DLP. ¿de acuerdo? Donde hay un sinfín de herramientas súper maduras hoy por hoy que puedes utilizar, desplegar, que se integran fácilmente con tu ecosistema de soluciones que tengas, un hyperscaler en concreto, lo que sea. Y evidentemente hay una tasa de crecimiento muy elevada de este tipo de servicios, ya no solamente por la ocurrencia de los eventos, sino también el marco regulatorio también te está obligando. ¿Por qué? Si, por ejemplo, imaginémonos que hay una filtración de datos ya no solamente porque el empleado se va, sino una filtración de datos por un incidente de seguridad que te causa un ataque específico. El DLP, ¿de acuerdo? Es un tipo de recurso, un tipo de capacidad que te ayuda a monitorizar de manera proactiva. Si has hecho los deberes también de clasificar la información, de Claro, dar las etiquetas y que todo esto. es eso, que es un punto que es muy tedioso, complicado, ¿no? Sobre todo, una vez ya tienes, yo creo, pues, formalizado el proceso de etiquetaje de toda la información nueva que se va creando, bien, pero cuando se implementa en empresas que llevan trabajando un montón de tiempo y ya tienen un sinfín de También, documentación, ¿sabes? Es complicado establecerles eso, pero realmente es una herramienta muy útil para ayudar al DLP, porque si no, ¿qué métricas estableces? Tipo, oye, si ves que están subiendo 10 gigabytes de información, páralo o pon ahí el trigger, ¿no? Para la alerta. sí. Claro, es más complicado porque quizás te están quitando información que no detectas debido a que no tienes un buen etiquetado y clasificación de la información. Sí, puedes no haber hecho los deberes en cuanto a la gobernanza de la seguridad de la información, porque todo esto data de hace mucho tiempo, ya de cosas que ya están más que recorridas, una política de seguridad de la información con su debida clasificación de la información, si es pública, privada, todo esto, lo que ya conocemos, y armonizar ese aspecto metodológico y regulatorio o de best practice implementado en las soluciones, cuando ya la empresa, como tú has dicho, Marc, que ya tiene un recorrido, todo un histórico, una estructura, unos sistemas de información, es como construir el avión mientras que estás volando, ¿de Exactamente. acuerdo? Entonces, esto yo lo llamo, bueno, esto y también otras cosas más, otros ámbitos del mundo de IT, lo llamo endless process. Esto es algo que nunca acaba, porque en la medida en que estemos
poniendo la ventanilla de tal fila de asientos, es que llega o una nueva metodología o un nuevo fabricante con una nueva tecnología y entonces Claro. esto atropella ese proyecto que ya tenías en marcha o simplemente lo añades. Por lo tanto, son proyectos muy complejos que requieren de mucha dedicación por parte de dirección, evidentemente, ¿para qué? Para no, así como existe el agotamiento del analista, ¿no? Que no exista lo mismo también en los gestores de proyectos que se pueden agotar también por este tipo de cosas. Sí, sí. Yo creo que al final, la cabeza al final es enseñar a los empleados también, ¿no? A Claro. etiquetar correctamente, que aprendan a etiquetar, digamos, interno, público, privado, lo que sea. Y sobre todo también al tema de la IA, ¿no? Al final, cualquier documento se puede subir Ya. a modelos de IA públicos, Sí, sí. que eso también cada vez más se tiene que controlar. Porque al final lo que hace es provocar una De- exfiltración de datos a algún lado. Yo siento que, por ejemplo, ya el empleado ya tiene esa concienciación de, vale, no voy a subir documentación interna de la compañía a mi cloud de Google Drive. Más o menos, en empresas así como más bloqueas o o- eso tal, o así. Pero en el tema de no subir documentación en LLMs que no están homologadas, tipo ChatGPT, por ejemplo, porque bueno, incluso lo he visto en DeepSeek. Sí, es que es, joder, la China, ¿sabes? Ya está, ya nos lo sabemos. Pero, claro, de ahí aún no tienen esa concienciación, porque facilita tanto el trabajo realmente. Yo que sé, que si te tienes que leer un procedimiento, una normativa de tropecientas páginas y que te ayude a encontrar esa respuesta en ese documento en cuestión de segundos y que no puedas usar esa herramienta debido a una política de empresa, Ujú. es algo que al empleado no lo entiende. Dice, pero ¿por qué si es una herramienta que uso yo en mi día a día, ¿por qué no puedo usarla, no? Bueno, yo te doy mi opinión personal, les doy mi opinión personal. Creo que las empresas han quedado un poco sorprendidas del efecto de la inteligencia artificial y cómo nos puede acelerar nuestro trabajo, ¿vale? Eh, pero se dieron cuenta de los riesgos que comporta el uso de esta tecnología, sobre todo por el tratamiento de los datos de carácter confidencial de la empresa Ujú. o de datos de carácter personal en entornos públicos no controlados y de alguna manera pusieron muchas controles para decir no es correcto utilizar la inteligencia artificial para esto, pero cuando se dieron cuenta de que eso era más contraproducente que permitirlo o siendo flexibles y creando las condiciones necesarias para que se utilizara, pues han visto que sí que hay una manera fácil de hacer que esto no sea un stopper, es decir, todo el aspecto normativo, regulatorio y de privacidad, confidencialidad. Por lo tanto, observo en el mercado que las empresas han dado un golpe, un salto de madurez en este aspecto y evidentemente quiero creer que es a la baja aquellas que prohíban o que están prohibiendo el uso de la IA, ¿no? Por el tema de la confidencialidad y todo esto. Ya el tema de la productividad es otro también, Claro. pero creo que en ese aspecto, tú como decías también, se está madurando, están cambiando las cosas. Yo veo restricciones tipo Copilot sí, ChatGPT no. Por ejemplo, este tipo. También. La de Foundry Esto lo también. suelo ver. Sí. Pues al final específicos que cumplen la regulación y puedes tener y al final lo puedes utilizar, ¿no? Que al final yo creo que al final es un problema o sea, se tenía que haber bloqueado en su momento y luego haber hecho unas acciones específicas para que el trabajador pueda utilizarla, pero de manera controlada, ¿no? Con monitorización y con seguridad, al final, Claro. ¿no? Y yo creo que ese es el problema que hemos tenido estos años. Y aquí, bueno, siguiendo hablando del tema del SOC, muchas veces es difícil, sobre todo una empresa pyme, vayamos a decir, o una empresa ya grande, ¿de acuerdo? Pero que no tiene una cultura de ciber bien establecida y necesitas ir a ese comité de dirección con una serie de métricas para hablar de ROI, para que vean de que al fin y al cabo con el SOC no es simplemente para cumplir X regulación, sino que vamos a aportar valor al negocio. ¿Qué tipo de métricas presentarías a un comité de dirección para conseguir que se implemente ese SOC? Vale, bueno, mira, en tema de métricas para poner en valor ante dirección financiera, sobre todo, que es quien está apoyando o no determinadas acciones, se entiende, porque bueno, es el dinero de la empresa. Sí, sí. Yo creo que un enfoque bastante tradicional, pero que es que va al punto,
es entender el impacto que puede tener el no contar con determinados recursos, ¿no? Con X medidas de gestión de riesgo que hayas decidido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes poner, volviendo al tema, a lo mejor no tanto el ransomware, pero algún otro tipo de evento de seguridad, que si se reproduce y se materializa, o sea, primero lo tienes presente y se materializa, ¿vale? Eh, en caso de no haber tenido el control que te hubiese cortado ese incidente, que te hubiese mitigado el incidente sin que tuviese un impacto, ¿ok? ¿Cuántas veces me hubiese podido haber ocurrido? ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo y con qué impacto? Si tú a todos esos elementos los pones en el contexto en términos financieros, ¿vale? Es una manera muy correcta de hacerle ver al equipo financiero, ¿vale? Y al comité de dirección la importancia de la ciberseguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay controles completamente infalibles. Los sistemas los hacemos las personas, las configuramos las personas, las mantenemos las personas. Hoy por hoy la IA nos ayuda también, pero la IA también seguiremos tocándola y administrándola nosotros. Por lo tanto, Una herramienta eh, más, al final. exacto, es una herramienta más. Por lo tanto, el cómo hacer que determinadas medidas o acciones del SOC o de cualquier otra capacidad del mundo de la ciberseguridad aporte valor al comité de dirección es, primero, identificar, retratar el impacto de esos posibles riesgos en términos económicos, ¿vale? En caso de que no tuvieses las medidas. Y si tuvieses las medidas, siempre hay un riesgo residual, pues bueno, identificar ese riesgo residual a ver si está dentro del ámbito de la tolerancia al riesgo que la organización quiere, que la empresa quiere gestionar. Y hablando con el idioma de gestión de riesgo empresarial y en términos financieros, evidentemente puedes obtener ¿cómo decirlo? El acompañamiento de dirección para los planes que tú propongas, ¿no? Como buen gestor de ciberseguridad. Sí, yo creo que el impacto, ¿no? El impacto que puede tener. ¿Qué pasaría si se cae la fábrica? ¿Cuánto perderías? X. Exacto. Y ya le haces ver el impacto que va a tener. Y sobre todo también el tema de, vale, si hay un incidente un sábado, ¿te vas a conectar un sábado, un domingo, a las 2 de la mañana? ¿Quién se va a conectar? Es una viene clave, ¿no? En ese aspecto, mostrarle de que si pasa un incidente un sábado, no se va a conectar nadie hasta el lunes, ya está, vas a perder todo hasta Claro. el lunes. Sí, o simplemente no es que pierdes todo solamente hasta el lunes, sino que cuando llegues el lunes es que no puedes levantar nada. No, ya está. A lo mejor es verdad, la producción la tienes detenida durante los fines de semana por tu modelo de negocio, pero cuando vuelves el lunes, es Nada. que ahí empieza el reloj a contar realmente. Mm. Y tienes que empezar por la restauración y más la investigación en profundidad y todo esto. Y por lo tanto, el fin de semana es lo de menos, es el tiempo de la semana en donde tenías que producir cuando va a empezar el problema. Mm. Eso casa con continuidad de negocio, disaster recovery, business continuity plan, Claramente. total. Sí, pero mejor prevenir que curar. Sí, está. A veces es mejor prevenir que curar, pero a veces que el impacto ya, cuando les afecta es cuando hacen algo. Cuando se afecta, cuando hay un ransom o hay algo muy grave, es cuando dicen, teníamos que haber hecho esto, haberlo hecho en el pasado, ¿no? Sí. Entonces, es que yo creo que es complicado en el aspecto que las empresas lo entiendan. No, cada vez más, yo creo que cada vez más son más conscientes en que invertir en ciberseguridad no es gastar, no es malgastar el dinero, ¿no? Que al final es Invertirlo. es invertirlo en tu seguridad futura. Totalmente, exacto. Porque al final, vale, los malos no son tontos tampoco. O sea, no van a ir al más complicado, que tiene un montón de soluciones y tiene un SOC. Van a ir al más fácil. Y si tú no tienes ni un SOC, no tienes unos servicios específicos, van a ir a por ti. Con un Claro. phishing rápido, entran. Entonces ese es un poco el problema. ¿Ha cambiado desde tu punto de vista el paradigma de los clientes de pasar de una visión más reactiva a que vayáis vosotros a, oye, necesitáis esto de ciberseguridad, a una visión más proactiva conforme, oye, pues necesitamos un SOC, Sí, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Pero eso está impulsado por muchos vectores. El entorno regulatorio que esté gobernando determinada actividad comercial es, si no el primero, el segundo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay veces que ya ni siquiera vienen proactivamente las empresas en busca de servicios profesionales en este tema de ciberseguridad, sino que se ven obligados a, la oración. ¿de acuerdo? Entonces, ¿es una buena palanca? Sí. Eh, Obviamente hay empresas para las cuales determinadas medidas o acciones muy básicas les podría representar una inversión que no están en capacidad de asumir.
y por lo tanto tienen que empezar con lo voy a llamar así, un Cyber Starter Program, algo más de la manito, Básico. ¿de acuerdo? Que les permita ir creando la capacidad. A lo mejor no la capacidad con la contratación de un SOC, pero sí con algunas acciones tipo Quick Wins, en donde tengas formación específica en tus administradores de sistemas, ¿vale? Para que empiecen a incursionar en el ámbito de la ciberseguridad, que ya ellos per se saben mucho de ciberseguridad, pero más de quizás desde una óptica de continuidad, ¿no? Una de las tres patas de la seguridad: continuidad, integridad, disponibilidad, ¿no? Pero a lo mejor la ven desde allí, pero no desde otros parámetros. Entonces, eh, estas cositas pueden impulsar ese cambio en las empresas. Aparte de o lo regulatorio, también evidentemente está siendo justamente el uso de la tecnología, las maneras de hacer negocio que los está exponiendo. Y por lo tanto se dan cuenta por su propia cuenta de que son más sensibles a esto. Y por lo tanto, pues bueno, a lo mejor incorporan dentro de esos programas de inversión para desarrollar tal tipo de servicio o producto que vayan a vender o ofrecer, pues incorporan la seguridad, pero de manera forzada. Porque si no pones eso, si no pones la seguridad, es que no vas a poder salir a producción, porque apenas lo conectes, es que ya han entrado todos los malos y las parejas. ¿no? Y ya- Tal cual. No, sí, al final, y es lo que dices, ¿no? La digitalización de las cosas, cada vez es más todo digital, ¿no? Y al final todo lo digital es vulnerable, todo lo que está conectado a internet Sí. es vulnerable. Hasta el granjero tiene El granjero digitalización ya. tiene router, ¿no? Claro. No, en ese aspecto, claro, es cada vez más. Entonces, por eso la ciberseguridad cada vez va a subir más, porque al final, un sector que todo digital necesita seguridad, no hay más Indudablemente. en ese aspecto. Y yo te quería preguntar, para una empresa mediana, ¿cuál tiene sentido construir digamos, que utilicen recursos internos, ¿vale? Para un SOC, que, bueno, pero esto lo voy a repetir, ¿vale? Sí. Para una empresa mediana, ¿cuándo tiene sentido construir capacidades propias y cuándo externalizar un SOC, ¿no? Para estos temas. Muy interesante la pregunta, uniéndola con la anterior. Yo creo que una empresa debe normalmente, cuando se centra en su razón de ser o en su producto o su servicio core, ¿ok? Tiene que evaluar para determinar si va a externalizar la creación de un SOC o la incorporación de un SOC a sus capacidades, es si realmente eso va a ser o no parte de su core de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes que identificar si esto, por ejemplo, que requiere roles especializados, turnicidades con 24/7, rotación de personal, con mucha fricción y rotación, más un constante entrenamiento y certificaciones y cambios tecnológicos. Cuando tú sumas o metes en un paquete todo esto y te das cuenta de que eso no es tu core de negocio, ¿de acuerdo? Es cuando yo tomaría la decisión de decir, esto lo tengo que externalizar, tengo que contar con un partner que se centre y que sobre todo por temas de economías de escala, muy probablemente me vaya no solamente a dar un buen servicio, sino también un servicio más económico de lo que yo sería capaz de poder producir internamente. ¿De acuerdo? Y de esa manera me centro en lo que yo realmente hago, que es producir X cosa. Y en cambio, cuando consideraría el construir internamente un SOC, posiblemente tenga que ver tanto con la capacidad económica de la empresa, eso está claro, ¿de acuerdo? Porque también es una decisión legítima, aunque no sea financieramente hablando o estratégicamente hablando la más correcta, pero lo podrías hacer siempre y cuando eso esté sustentado con el soporte de la dirección y con un plan estratégico, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues evidentemente ponga sobre la mesa el valor que puede aportar. Eh, Me gusta también lo que decías antes, lo del quick wins, ¿no? Al final, vale, no es por defecto tener un SOC, sino es tener primero quick wins de las cosas básicas, tener MFA, tener cosas básicas de nivel de configuración, antes de tener un SOC. No es tener un SOC porque al final si tienes un SOC y tienes configuración inseguras, Claro, de poco te sirve porque al final tienes la VPN sin doble factor, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, ese imagínate. aspecto sí que... O que no hagas, por ejemplo, revisión de código a los software que estás construyendo o que estás externalizando también. Claro, que sí me gusta mucho que al final lo que decís, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que acompañes al cliente, ¿no?
para darle ese apoyo a nivel de quick wins de haz esto antes de tener un SOC, no contrates un SOC ahora porque no tiene sentido. Porque necesitas hacer primero esto y luego ya llegas a una fase donde sí que vale la pena tener un SOC. Pero primero MFA, VPNs controladas, etcétera. Que eso también está Sí, sí. bastante interesante. Y también lo que comentabas también antes, que estás cayendo en múltiples países, ¿vale? Que has dicho Colombia, ¿vale? En España. Me gustaría preguntarte qué perfiles sueles contratar, ¿vale? Para que un SOC funcione más allá del CV, la experiencia de la persona. ¿Qué perfiles soléis contratar en ese aspecto? Vale, mira, en el caso de cuando, por ejemplo, si te estás planteando abrir una oficina offshoring, en donde, pues bueno, la confianza que tienes que establecer con esta persona o con este conjunto de personas ha de ser muy transparente, muy fluida y todo ello. Creo que, y sin ánimos de ponerle más relevancia a un perfil o a otro, lo más importante es encontrar personas que sean capaces de traccionar el modelo de negocio que tú tienes y los objetivos que tú te has trazado. ¿Por qué? Creo que de nada te sirve tener a un gurú, ¿de acuerdo? A una persona muy especialista en algo, si esa persona especialista realmente tiende a ser la persona que le gusta tocar, que le gusta centrarse en la evolución de los aspectos técnicos y no tanto del negocio, o no tanto del negocio ni el cuidado de las personas, de la escucha activa de la estrategia y de tratar de compaginarla o hacer que encaje y que engrane en tu gestión. Entonces, yo buscaría y solemos buscar un perfil que tenga ese espíritu de colectivo, que sea capaz de movilizar a las personas, que por supuesto domine técnicamente de una manera solvente la capacidad que va a representar o que va a comandar esa unidad, si fuese el caso concreto, pero que tenga este otro aspecto, bueno, lo podemos resumir, soft skills, sobre todo, ¿vale? Algunas funciones administrativas, ejecutivas, por supuesto, pero sobre todo lo técnico deja de ser relevante, es más la actitud, sobre todo la que nos va a poder hacer traccionar. ¿Cuál es ese tipo de perfil que es más difícil de contratar dentro de un SOC? No sé si te he pillado aquí. Sí, me has pillado. Es buena esa, ¿eh? Es muy buena, muy potente, es muy potente la pregunta. Yo creo que, em, a ver, un perfil complicado de encontrar dentro de un SOC, sobre todo cuando voy a tratar de ver la respuesta, ¿de acuerdo? Por unidades de servicio, si me permites. Por ejemplo, en lo que sería la unidad de inteligencia de amenazas, em, nos estamos encontrando dos tipos de situaciones, o al menos mi punto de vista, ¿no? Por una parte, yo he observado a lo largo del tiempo cómo muchas personas de otros perfiles profesionales han incursionado hacia la ciberseguridad, perdón, se han movido hacia la seguridad y, por ejemplo, eran de carreras tipo filosofía o matemáticas. Bueno, no tanto matemáticas. Matemáticas los he visto más en la parte de desarrollo, infraestructura, pero sí filósofos o gente de ADES, entre otras carreras, ¿vale? Y han tocado la ciberseguridad por la parte de Threat Intelligence, porque, bueno, muchas organizaciones y como que se ha democratizado mucho la ciberseguridad. Ha relajado mucho el entry point y cualquiera buscando las N puertas que hay puede, puede gozar del beneficio de una carrera profesional que tiene mucha salida, ¿no? Entonces, en el equipo de Threat Intelligence, tanto en esta empresa como en otras que he estado, he visto que hay perfiles, ingenieros de audiovisual, creo que hay uno. Entonces, en mi equipo, sí. Y tú dices, claro, cuando ves el recorrido de las cosas que ha hecho para, hombre, eh, adentrarse en este mundo es increíble, o sea, para aplaudirles de pie la transformación personal que han tenido que hacer, ¿no? Ese paso creo que es muy interesante. Pero en el equipo de Threat Intelligence, evidentemente, hay quien encaja, un investigador, una persona de seguridad física, alguien con estudios internacionales, que entienda temas de conflictos, de temas geopolíticos,
esos son unos insights muy potentes y al final tú dices, pero ¿cómo lo hago pasar por el camino de la ciberseguridad? Bueno, es un trabajo que tienes que esmerarte mucho, poner elementos o hitos en su plan de carrera, formación, que empiecen a tocar temas más de tecnología que antiguamente no han tocado. Y con eso vas dando ese paso, ¿no? Entonces, recorriendo ese camino. Entonces, en la parte de Threat Intelligence es un poco complicado, ¿de acuerdo? Esa es la parte difícil. La parte fácil podría ser, por ejemplo, algún pentester que se quiera retransformar y que diga, bueno, me gusta la parte de pentesting con los skills que tengo, que son excelentes y que son más que necesarios, no, son muy suficientes y muy apropiados, pues bueno, podría liderar también este tipo de servicios. Y así en cada una de las unidades que tiene un SOC, pues te puedes encontrar ciertas dificultades. Hay una en concreto que creo que pocos se ven o son más difíciles de encontrar, que son los peritos informáticos para la realización y ejecución de forensics, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cuál es el background? Bueno, obviamente, si es de ingenierías, FPS y este tipo de carreras alineadas a las tecnologías de la información y que tengan certificaciones, que se hayan dado contra muchos tipos de problemas y que tengan el certificado correspondiente para poder hacer peritajes informáticos de manera legal y todo ello, Mm. ese tipo de perfiles son complicados también encontrar, ¿no? Porque requieren un sacrificio muy importante en el ámbito personal para tener las credenciales que se van a necesitar, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Es Sí, complicado. sí, sí, sí. Muchas horas en un campo muy específico. Exacto, Y eso es exacto. el sacrificio que tú comentabas que hay que hacer esa persona para llegar a ser un profesional de esta rama. Sí, sí, al final es un cambio de todo, ¿no? Al final volver a aprender las bases para llegar a tener un puesto en ciber, ¿no? Al final, en ese aspecto. Yo creo que al final está muy guay realmente que nuestro sector al final se haya expandido, ¿no? En muchas ramas y que cada uno tenga su lugar, ¿no? Que al final es A- lo Aquí mismo en un podcast seguro hemos traído a hemos traído gente que, bueno, bastantes criminólogos, por criminólogos que ejemplo, han pasado a la sí, parte más digital, ¿no? típico, Ujú, a gente de legal, bueno, a En- Eva Puerta, que es CISO actualmente de Checkpoint, que ya estudió periodismo. O sea, eso es muy bueno también. Sí que sí. Y bueno, yo creo que ya la parte del SOC ya la hemos tocado bastante, pero queremos hablar más sobre ti, sobre la visión que tienes en ciber. Al fin y al cabo, lo hemos estado comentando a lo largo del podcast, que has trabajado en consultoría, auditoría, actualmente pues director de un SOC global sí. y de paso en distintas empresas. ¿Qué has aprendido de cada una de estas etapas a la hora de ver la ciberseguridad? Mira, la verdad que me hace mucha ilusión la pregunta, ¿de acuerdo? Porque me hace reflexionar sobre ese camino que he recorrido en el ámbito personal, ¿vale? Migrar de país también, que bueno, que tiene sus complicaciones. Em, Pero yo, por ejemplo, en la diferencia que veo, ¿no? Por irnos a los extremos rápidamente, en el ámbito de mis primeros años de carrera, que estuve trabajando como auditor y después di salto a un poco a la consultoría, fui paralelizando un poco todo este trabajo. En el mundo de la auditoría, tú tienes una visión muy metodológica, muy orientada a normativa, a planes de trabajo, al control, al riesgo, a la evidencia sobre todo. Y, y después sí que acaricias un poco la parte de consultoría cuando ganas o cuando tienes una experiencia ya un poco sólida y empiezas a comprender el riesgo que has identificado, que has aprendido y que el cliente de repente en una auditoría no tiene controlado, y cuando vas a hacer un trabajo de consultoría, pues bueno, puedes ilustrar al cliente sobre qué recomendarle, manteniendo un poco la segregación de funciones si no eres el auditor y todo esto, independencia, ¿vale? Entonces son dos fotos un poco distintas. Pero cuando ya eso lo llevas al plano de las operaciones de ciberseguridad, en donde estás metido directamente en la gestión, administración, contención y todo este tipo de cosas, evidentemente tienes un rol muy distinto, ¿no? Y sí que me llegó a pasar en una oportunidad, en mi primer trabajo aquí en España, que empecé a trabajar como auditor
del equipo del SOC, pero yo no auditaba al equipo del SOC. Yo lo que hacía era defender de alguna manera al SOC de los auditores, es decir, de mí mismo. Pero no, Qué perfil más chulo. sí, bromas aparte, no era defender, pero sí que gestionar las auditorías que o nos hacían por cumplimiento normativo la empresa, reguladores y tal, o los propios clientes que contractualmente nos solicitaban auditorías para verificar desde otro ángulo el resultado de los servicios, la calidad de los servicios. Y bueno, pues obviamente recibía estas auditorías y cuando me giraba al equipo a quien yo estaba dándole soporte, a mi equipo del SOC y bueno, también a la gente de infraestructura, base de datos, networking, toda esa gente, pues me di cuenta que la realidad operativa que ellos tienen, que es tan mm, machacona, ¿no? De que es muy exigente las operaciones para mantener un entorno up and running y que venga una auditoría en el medio de un fuego, como se podría decir, o de una incidencia operativa, es complejo. Y entonces, bueno, al final te acabas aportando la evidencia y resolviendo la auditoría, pero cómo puedes contemporizar toda esa información y dar y responder una auditoría en tiempo y en forma, ¿no? Respetando y cuidando el trabajo de tus compañeros. Entonces, la visión es distinta, es muy distinta. Y ya desde una visión de dirección, management, vamos a llamarlo así, pues no voy a decir que es distinta, pero sí que veo otras cosas, porque más el rol o las acciones que se esperan de un rol como un director, un senior manager, de un equipo de alto rendimiento, con esta presencia a nivel global y con estos volúmenes de equipos tan grandes que somos, no es para que estés haciendo un informe, que sí, que lo hago también, ¿de acuerdo? Uno más del equipo, pero también es para que más bien desatasques problemas con base a tu experiencia, que tutorices a tu equipo o a los compañeros que tienes, ¿de acuerdo? Y que promuevas un poco que la rueda siga rodando, ¿vale? Que siga rodando, priorizando calidad, compromiso para los clientes que son los que te están dando un servicio, pagando un servicio. Entonces, son tres enfoques distintos, ¿de acuerdo? Hay veces que uno se contrapone al otro, sobre todo el de ser auditor y ser auditado, ¿no? O consultor, que no puedes dar recomendaciones de auditoría. Sí, es complicado. ¿Con qué papel te quedas? Disculpa. ¿Con qué papel te quedas? ¿O rol o así? Cada uno tiene lo suyo y con eso. Voy a ser muy sincero, me quedo con el de auditor, ¿eh? Sí. Son mis bases, son mis raíces y me gustan mucho, me gustan mucho. Me quedo con ellas, las defiendo. De hecho, me quedo tanto con ellas que en mi ámbito de dirección o de mis responsabilidades de dirección, se nota, o al menos yo lo percibo así, como me gusta tener las cosas muy claras, metodológicamente hablando, en el sentido de que las cosas estén diseñadas y operadas de manera consistente. Por ejemplo, un control de una SOX, la Sarbanes-Oxley, que se mira el diseño del control y la eficacia del control. Si falla alguno de los dos, punto de auditoría, Eso ¿vale? ya. Entonces, eso me quedó muy grabado a fuego. Y creo que cuando trabajo ya en en ámbito operacional, eh, trato de trasladar esto a los servicios porque al final es lo que te va a salvar siempre, la preparación, la visión anticipada de las cosas y tenerlo documentado es lo que te va a salvar. Entonces por eso me quedaría con la parte de Documentación, ¿eh? auditoría. Sí, la parte de documentación, que al final es algo que yo soy más técnico y es como algo que cuesta mucho, muchísimo. Ahí me ha gustado muchísimo lo de que sí que es verdad el tema de, oye, ese control tiene que estar implementado, pero también hay que evaluar su efectividad, ¿no? Sí. Para no poner un finding, vayamos a decir, en una auditoría, porque había ese meme de, vale, a mí me exigen poner ese candado en la puerta, el candado está, pero está súper oxidado y demás, y haces así se cae, ¿no? Entonces, la eficacia ahí pierde. Y yo creo que, Manuel, vamos terminando este episodio de un podcast seguro, estaríamos más tiempo. Entonces, te dejamos una última pregunta y es que, bueno, nos escucha muchísima gente que trabaja, obviamente, en empresas, por ejemplo, CISOs, heads de distintos departamentos a nivel ciber.
Si tú les tuvieras que dar un paso concreto que pudieran hacer esta misma semana para ser más resilientes, por ejemplo, ¿cuál sería aquel típico consejo que tú das siempre? Yo creo que el primer consejo que les daría es hacer un diagnóstico de su situación actual, ¿de acuerdo? Tomar una foto, Un asis. sí, una SIS, una foto objetiva. En España hay cientos y cientos de excelentes profesionales, ¿de acuerdo? Todas las consultoras en general somos muy buenas y creo que hacer un assessment, ¿vale? Identificar un ASIS que te trace un to-be y que eso, pues, te defina el plan de acción para ejecutar un roadmap, eh, mm, es fundamental para no implantar medidas que posiblemente poco impacto tengan en el valor que te van a aportar. Entonces es mejor que alguien con experiencia en la parte de consultoría te trace ese camino, ¿de acuerdo? Porque tú después podrás ser autónomo, evidentemente, en decidir con quién llevar a cabo esas fichas de proyectos que te genera este plan director, ¿eh? Entonces yo creo que eso es lo más importante por donde empezaría. Sí, sobre todo hacerlo. Al final, que muchas veces se hace se detecta, ¿no? Se pone el informe y luego no se hace. Es como, a ver, tienes aquí el roadmap de cómo hacerlo, lo que tienes que hacer, hazlo conmigo, Sí, sí. con otros, pero hazlo. Que lo Pero das masticado ya. claro, tienes que hacer esto y muchas veces es como la imagen. Quieren solo la imagen de, vale, tengo que hacer esto. Y ahora. Entonces, Sí, sí, ese es el problema. seguro. Y pues yo creo que aquí vamos cerrando este episodio de Muy Un bien. Podcast Seguro. Manuel, ha sido todo un placer, de verdad. Igualmente, gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Que vaya muy bien.